Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, como cada miércoles, aquí al segundo acto de Teatro Crítico. Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Ese fue uno de los eslóganes que ha aupado a Barack Obama, se lo digo por si no lo saben, a convertirse en presidente de los Estados Unidos de América. Y sí, nosotros creíamos que podíamos sustraernos a la vorágine mediática de las elecciones norteamericanas, pero no hemos podido. Y así que esta noche la dedicaremos a charlar sobre estos últimos comicios, sobre sus resultados, sobre sus consecuencias, sobre este inesperado, este optimismo exagerado, quizá o no, nos lo dirán nuestros invitados, a propósito de la victoria del candidato demócrata en las elecciones. Y sin más paso a presentarles a nuestros invitados. José María Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y Gustavo Bueno Sánchez, buenas noches. Bueno. La primera pregunta que tengo que hacerles es, ¿qué primeras impresiones tienen ustedes de estas elecciones? Yo no sé, en la primera imagen, lo que pienso yo, tanto en España como en Estados Unidos, es que se ha producido un cambio revolucionario o poco menos, ¿no? Es decir, que sea la entrada de un negro, digámoslo entre comillas para no transgredir las convenciones, pues ha supuesto un cambio sustancial en la política americana. Hombre, en alguna forma puede ser cierto en el sentido de que y hace 40 y tantos años un católico fue presidente de América, Kennedy, y a lo mejor podía haber sido también Hillary Clinton si hubiese sido candidata, ¿no? ¿De verdad creen ustedes que si hubiera sido una mujer la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, se hubiera hecho tanto hincapié en ese hecho como se ha hecho en repetir constantemente que Barack Obama es negro? Yo personalmente, a ver lo que piensa Gustavo, pero yo pienso que para determinados sectores sociales que se mueven muchísimo, que tienen una presencia muy fuerte en esto, se está jugando con esos elementos diferenciadores, ¿no? Entonces, desde que en los años 60 entró en juego el tema de las razas y el tema de la personalidad del feminismo y tal en Estados Unidos, eso está cobrando una fuerza política enorme y es a lo que se está jugando. Es decir, otra cosa es las finalidades últimas por las que se utilice, que eso es otro problema, ¿no? Ahora bien, hay determinados grupos extendidos por todo el globo que utilizan eso. Otra cosa es que haya algo más sustancial y algo realmente diferenciador, pero como elemento de propaganda y de conseguir poder se está utilizando, ¿no? Sí, ¿no? En estas elecciones se ha visto que, en primer lugar, porque Obama no es negro, es un mulato. En segundo lugar, no es tampoco afroamericano, como se ha dicho, queriéndolo enlazar pues como si fuera, qué sé yo, el bisnieto de Kunta Kinte, ¿no? Es decir, es el hijo de un becario de Kenia que fue con una beca a Hawái, que conoció allí a una norteamericana, se casó con ella y a los 2 años la abandonó. Y Obama luego se murió su madre, vivió otra temporada por ahí y acabó siendo educado por una familia norteamericana, fetén, y gracias a eso pues Obama tiene los modales de un americano de buena familia que puede estudiar en Harvard, que se hace profesor de Harvard, es decir, tiene todo el perfil de un norteamericano de buena familia blanca, educado en un contexto blanco, con la peculiaridad de que es mulato. Con lo que sí que es verdad que no le aceptaron seguramente ni entre los blancos ni entre los negros radicales tampoco, que le veían como un ovni. Y lo que sí él supo fue hace 20 años o cuando se llegó a la política, pues vender su imagen, o sea, hacer la memoria histórica de ser el redentor de los negros. Y ese discurso, pues, que parecía que estaba ya olvidado, que al fin y al cabo altos cargos de la administración norteamericana, como es Condoleezza Rice, como es el general Colin Powell, eran negros y han tenido responsabilidad importantísima pues en el imperio, y no se llamó tanto la atención. Se ha exagerado toda esta mística del presidente, que existe una gran mística del presidente, del Air Force One, de todas estas cosas en el contexto ideológico yanqui. Se ha exagerado este asunto, que le ha venido muy bien pues para arañar una serie de votos y para presentarse como un verdadero mesías que va a redimir a los negros. Que de las imágenes que hemos visto hoy, pues de miles y miles y cientos de miles de personas en las calles
pues gritando Obama, Obama, después de haber ganado, o que han puesto las televisiones, pues se veía un resentimiento grande por parte de esas personas, de muchas de las personas que estaban representando. ¿Por qué? Porque parece que Obama va a ser el que va a redimir la pobreza que los negros mantienen en Estados Unidos. Pero y también al parecer el 70% de los hispanos le han votado, porque también han querido ver en Obama pues el redentor que va a acabar, diríamos, con la desigualdad y con las vergüenzas sociales que hay en Estados Unidos. Todo el mundo sabe de que no hay seguridad social universal, los gastos médicos, que de toda una situación de falta del bienestar al que están acostumbrados en Europa y que se vio, por ejemplo, pues en la catástrofe del Katrina, pues lo cutre que era toda la infraestructura norteamericana, la pobreza que hay, la cantidad de miles de norteamericanos que están en la pobreza mantenidos por el servicio público. Entonces han creído ver pues en Obama pues el redentor en un momento de gran crisis económica, etcétera, etcétera. Y yo creo que ha influido eso más que la política internacional, pues el asunto que desde Europa se ha achacado siempre a Bush en términos pues de la Irán, todas estas historias, ¿no? Sí, hay una cosa que a mí me preocupa, o varias cosas, ¿no? Una de ellas es la impostación, la instrumentalización que se hace de eso en los términos que acabas de decir, de la raza, ¿no? O de la supuesta raza que se hace en los términos que acabas de decir tú. Pero hay otra cosa que me preocupa todavía más, es en el discurso que he hecho hoy, es la mención que hacía de que iba a salvar el mundo. No me recuerdo exactamente la expresión que dijo, pero iba a haber un cambio en el mundo. Es decir, la imagen del multilateralismo que se utilizaba a favor de él y en contra de Bush, resulta que él también quiere salvar al mundo como Bush. Es decir, que eso es atecharse, porque el amigo ataca, nos atacan los amigos, ¿no? Es eso, es decir, que a mí me parece preocupante porque y además deja fuera de juego a toda la gente que estaba hablando de las bondades de Obama, diciendo que iba a cambiar la cosa, y él ahora se ofrece para salvar el mundo. Aunque lo ha hecho con mucha prudencia, porque en su discurso ya él ha dejado previsto que en estos 4 primeros años poco va a poder hacer. Es decir, ya ha dicho que hay que tener paciencia, que él lo va a intentar todo, que él las dificultades las va a decir, pero que probablemente ya está preparando la reelección. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que están vendiendo es aire e ideología. Esperanza. Sí, nosotros podemos ¿qué? Nosotros podemos ¿qué? Refundar el capitalismo, como todavía quiere hacer Bush II antes de despedirse dentro de unos días en esa famosa reunión. Hombre, en términos, podríamos interpretar que se cierra un ciclo, que es el liberalismo, la derecha liberal, y que estaríamos en el umbral, podríamos interpretar, de una voluntad política de transformar a Estados Unidos en una derecha socialista, en implantar posiciones socialdemócratas por parte de Obama. De hecho, los socialdemócratas españoles, tanto el PP como el PSOE, así lo han visto y se han emocionado con Obama. Ahora, eso es muy fácil decirlo, y es muy fácil decir vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con la vergüenza que hay, vamos a acabar con las discriminaciones, vamos a acabar con los guetos, vamos a poner seguridad social para todos. Eso es facilísimo. El sermón de un telepredicador lo aguanta todo. Ahora, sí podemos, ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Y esa es la dificultad. Podemos, de hecho no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos quiere seguir siendo lo que es, y no puede ser de otra manera, para mantener su poderío imperial, seguramente lo que está casi predeterminado Obama o quien sea el presidente es a seguir lo que va sucediendo en el contexto mundial. Es sorprendente que en el discurso de las 6 de la mañana Obama, al coger el ejemplo de aquella anciana negra que tenía 104 o 106 años y le sirvió para ir repasando pues los distintos hitos de la historia de los Estados Unidos, y entonces pues quisimos emanciparnos, y hizo la mención, pues como no, pues a Luther King, pero quisimos a la luna y fuimos a la luna, sí podemos, o el New Deal, o no sé qué. Ahí se le olvidó
a Barack Hussein Obama mencionar el 11S. Porque eso es un asunto que no se puede olvidar. Es decir, esa armonía pues no puede, esa armonía que se produce 20 años después de la descomposición de la Unión Soviética, es decir, el capitalismo como sistema hegemónico, sin embargo, tiene el pero pues de la emergencia del Islam, que objetivamente puede plantear problemas. Puede haber cambios que como el antinorteamericanismo de muchos progres globales lo ha sido contra Bush, pues como nos encontramos por otra parte que Chávez ya ha dicho, si gana el negro iré a verle. Claro, sí que pudiera suceder que hubiera una mejor relación entre Hispanoamérica y los Estados Unidos del norte de América, y que es normal que se produzca, porque al fin y al cabo los negros de los que se ha aprovechado son una minoría en Estados Unidos que no crece y que están totalmente integrados, por mucho que se diga, manteniendo su pobreza. Pero la minoría emergente y que no va a parar de crecer es la minoría hispana. Ya hay 40 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. De hecho, Obama en su discurso mencionó, ya no hay negros, ya no hay blancos, ya no todos somos negros, todos somos hispanos. Es decir, que está ahí detrás. Ahora, si sucediera efectivamente una relación de nueva armonía, roto el antinorteamericanismo representado por Bush de las potencias emergentes de Estados Unidos con los Estados Unidos del norte de América, quien tendría que preocuparse mucho es Europa, que está tan emocionada con la victoria de Obama. La verdad es que has tocado un montón de problemas que es difícil seguir todos ellos, pero yo quería fijarme en dos de ellos: el tema de la seguridad social y el tema del armonismo ¿no? El tema de la seguridad social, claro, la visión que tenemos desde fuera de Estados Unidos es nosotros con nuestro punto de vista. Algunos ingenuamente piensan que quizá, o por lo menos están vendiendo la escoba de que, o la moto, de que quizá Obama lo que está pensando es solucionar los problemas de la Unión Europea o de España. No es eso, es decir, para un americano lo que le interesa a Obama es si le va a resolver determinados problemas que tiene él, ¿no? Y ese tipo de grupos sociales que salieron a la calle a lavar y tal, quizá una de las cosas que más les preocupa, porque explícita o implícitamente estuvo no ya solo en la campaña, sino que viene desde hace años, es el tema de la seguridad social y sobre todo de la asistencia médica en los Estados Unidos, que hay un déficit enorme para una cantidad enorme de población sobre esto, ¿no? Yo pienso que eso es algo realmente importante, que en Europa estamos muy por encima de Estados Unidos en ese campo, y que eso, dada una serie de condicionamientos sociales, políticos, económicos, empresariales, de intereses y tal, es muy difícil de resolver, por lo menos a corto plazo. Eso es un tema a largo plazo, pero es una necesidad social enorme. Aumentando los impuestos a los ricos. Claro. Es una cosa infantil. Es eso. Entonces, no se ve que se haya mojado, que haya intentado dar recetas para solucionar ese tema, y eso es cuando ellos salen a la calle diciendo por fin llegó la solución a nuestros problemas. Están pensando ante todo en cuestiones como esta, ¿no? Eso por una parte, pero después hay otro tema muy interesante que es de analizar la sociedad americana, que es el tema del armonismo. Es decir, Estados Unidos políticamente es una sociedad muy compleja, y el sistema político americano que es el más antiguo, el sistema democrático de Estados Unidos es el más antiguo del mundo, responde también a las fuerzas que confluyeron en ese momento. Y una de las fuerzas que fue importante, aunque no fue la predominante, pero que socialmente tiene relieve, es lo que llaman en algunos sitios el republicanismo. El republicanismo es derivado de la concepción de la ciudad de Aristóteles, donde todos somos lo mismo, aquí hay armonía, todos estamos de acuerdo, pero los esclavos no son los nuestros, las mujeres no son los nuestros, los niños no son los nuestros, los extranjeros no son los nuestros somos unos pocos, ¿no? Sí, la democracia y entre nosotros, la democracia teniente, y entre nosotros todos estamos de acuerdo, no hay problema, ¿no? Entonces, mientras que la concepción de la democracia que tenemos en Europa es que cada uno tenemos nuestros intereses, nuestros problemas, y tenemos que reunirnos para ponernos de acuerdo.
El acuerdo no es básico, el acuerdo es el resultado de una negociación, de unos pactos, de una confrontación, de que unos ganan y otros pierden y se llega a un arreglo. En Estados Unidos se da por supuesto de que todos estamos de acuerdo, y esos señores negros que ponían el guante negro y lo levantaban, esos eran unos delincuentes que iban en contra del sistema. No eran unos señores que opinaban de otra forma, eran alguien que estaban fuera del sistema, ¿no? Entonces ese armonismo americano puede chocar contra esas necesidades que ahora le van a exigir. Esa gente que sale a la calle le va a exigir, oye, resuélvenos esto. No, han abierto la caja de los truenos. Claro, puede pasar cualquier cosa, lo cual ese es el problema. También era normal que sucediera, porque no hay que olvidar que estamos hablando, y es que lo que sorprende entre tanta progresía que está encantada con Obama, es un presidente del país capitalista hegemónico en el mudo. Quiere decir que aquí se olvida, claro, hombre, es normal que se olvide. Aquí teóricamente muchos de los que apoyan a Obama, por ejemplo en España, se presentan como republicanos, pero republicanos en la dialéctica contra la monarquía. Pero claro, son republicanos que sin embargo luego no se pierden un besamanos de la Casa Real. Es decir, que es una izquierda pues de mucha risa, que es una izquierda que asume a la Iglesia y al trono y al altar. Sobre eso quería preguntarle, sobre ese símil o esa transposición, ¿verdad?, que se hace de demócratas republicanos en Estados Unidos a PSOE y PP en España. José Blanco se fue a Estados Unidos a seguir el proceso electoral por si algo salía mal, ¿verdad? No sabemos muy bien qué hacía José Blanco allí, pero bueno. Trinidad Jiménez ayer en Televisión Española hablaba de que la victoria de Obama era un sueño, era algo maravilloso, palabras textuales. El presidente Zapatero hablaba hoy de que la elección de Obama abre un nuevo camino de esperanza para Estados Unidos y, ojo, el mundo, que tendrá en España un aliado fiel. ¿Qué me dicen de todo esto? Yo no sé, la verdad es que en parte ya me referí antes a ello, que es que yo creo que no puede haber una transposición de los partidos de Estados Unidos al de otros partidos, es decir, el sistema de los países europeos, ¿no? El sistema de partidos americanos no tiene nada que ver con el sistema de partidos de los países europeos. Es decir, y además es que prácticamente hace 200 años que existe el mismo sistema de partidos en Estados Unidos. En cambio, en Europa, en cualquier país, en España, Italia, Francia, Alemania, la evolución en estos, no ya 200, en los últimos 100 años fue enorme. Desaparecieron unos partidos, aparecieron otros. Ahí, por una parte, se ensanchó el espectro, por otra parte, se estrechó, y por lo tanto no hay una correspondencia entre esto. Otra cosa es que sí que pueda haber determinadas alianzas tácticas, pero más que nada en sectores empresariales, ¿no? Es decir, el sector empresarial del grupo Prisa en España, el grupo mediático Prisa, pues tiene unas determinadas alianzas empresariales con un grupo mediático en Estados Unidos que está bastante vinculado al Partido Demócrata. Ahora, ¿qué hay ahí? ¿Opciones ideológicas o son opciones empresariales? Ese es el problema, ¿no? Lo que olvidan muchas veces es el alto grado de nacionalismo y de identidad norteamericana que tienen los norteamericanos. Es decir, en ningún país europeo, pues hasta hace unos años todavía en Inglaterra, pues tocaban el himno después de terminar las películas, pero en todos los partidos de béisbol, etcétera, pues cantan el himno nacional, se ponen la mano en el corazón, se emocionan. Es decir, la ideología nacional norteamericana, el águila, la bandera, el himno, eso está absolutamente extendido, y el que va contra eso, sí, puede ser, se ve en el cine y nos lo están viendo continuamente, que se puede ser un marginal, lo que sea, pero la bandera ante todo. Esa unidad es la que determina que cuando hay un ataque global, como fue el del 11S, pues las cámaras ponen todo el poder en el presidente. Es decir, el presidente, le están pensando en él para eso. Y el presidente fundamentalmente tiene capacidad en actuaciones exteriores para preservar el imperio cara al exterior, porque luego el federalismo que tienen en todos los estados, hay muchos asuntos que van a escala local. Aquí lo que Obama ha estado
ofreciendo muchas soluciones que él no tiene seguramente ni siquiera capacidad por la vía del cambio impositivo de los impuestos, etcétera, para abordar, porque supone cambios que serían revolucionarios y que en el fondo en Estados Unidos, aunque les guste decir que son la democracia más antigua de la Tierra y no sé qué más, sí, que llevan desde finales del 18, pero bueno, estupendo. En realidad su formación no ha conocido el tránsito del antiguo régimen al nuevo régimen que hubo en los Estados europeos. Es decir, son una hijuela de Europa con un alto componente religioso, y entonces la presencia ideológica de la religión en Estados Unidos se acerca mucho más al peso que la religión tenía en el antiguo régimen europeo. Es decir, en ninguna moneda europea se les ocurriría poner en Dios creemos, en el euro confiamos, Dios confiamos. Si en el euro pusiera en Dios confiamos, ¿no? Sí. Pero el dólar, Dios es el que garantiza la paridad de la moneda, una vez que el oro desapareció ya como contravalor, ¿no? Y en todas las intervenciones en momentos es Dios el que y el Obama ha sido predicador hasta que ya no interesó que lo fuera, etcétera, etcétera. Es decir, la religión está. Y entonces, ¿qué quiere eso decir? Pues que hay un grado de entontecimiento muy notable entre mucha población americana que es muy ingenua y muy susceptible a la propaganda. Es decir, no hay que olvidar que la democracia norteamericana es la primera que descubre pues que la televisión en una sociedad de mercado pletórico es fundamental para la democracia. Que la democracia en Estados Unidos cambia a partir de los años 50, cuando la televisión entra y cuando pues quien consigue más recursos tiene más posibilidades, porque claro, aquí todo el mundo está presentando como ha barrido Obama, ha sido una derrota histórica, no sé qué. No. Han sido 5 millones de votos y la diferencia no ha sido tan escandalosa como en otros embates electorales en los cuales el sistema electoral americano determinó, pues no me acuerdo cuándo fue, pues que sacaran 17, 13 votos representantes algunos. En la segunda elección de Carter. Cuando perdió, fue presidente, cuando perdió, la diferencia fue abismal. Reagan en el 84. Sí, que aquí con Reagan en el 74 y con Lyndon Johnson en el 64 también hubo. Y entonces lo que está por ver, lo sorprendente aquí es el posicionamiento exterior que ha habido sobre el asunto, y en el caso de España en particular. O sea, que hoy un medio de comunicación catalán hoy en primera página ponga la fotografía de Obama. De Martin Luther King. Sí. Hombre, es que es. No, pero es la instrumentalización. Es la instrumentalización a efectos internos que se está haciendo de esto, ¿no? Pero nada más. Lo que sí quería insistir, aunque es no el aspecto fundamental, algo que mencionaste del tema religioso, que tanto la Declaración de Independencia del año 76 como en la propia Constitución del 78, me parece que es, ¿no? Se menciona a Dios, sobre todo en la Declaración de Independencia, ¿no? Pero hay un aspecto muy interesante que lo que aquí en Europa algunos, subrayo lo de algunos, hablan de laicismo y tal, en Estados Unidos se conoce como el derecho de establecimiento, que aquí la gente al oír esta expresión puede pensar que estamos hablando de negocios, de poner una empresa, un negocio, ¿no? Esto se refiere a que eran creyentes y admitían que todos fuesen creyentes, pero que ninguna fe se podía imponer a las otras, y para ello el Estado debía de ser neutral, en una expresión que elaboró el Tribunal Supremo de Estados Unidos, jurisprudencial, que es la neutralidad ideológica del Estado, que es la expresión técnica. El derecho de establecimiento es que no se puede impedir que se establezcan edificios religiosos de una u otro signo. Digamos, el Estado no puede intervenir en eso, ¿no? Pero en aquel momento la dialéctica solo era
entre los protestantes, los hermanos separados de los católicos, entre presbiterianos y episcopalianos en las colonias del este de Estados Unidos, más luego todas las religiones que ya... frente a los luteranos holandeses, alemanes y tal. Más luego todos los delirios religiosos que son ya producto pues de la propia historia de Estados Unidos, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Religiones que están primero los protestantes, luego los católicos, luego muy por detrás los mormones y los judíos, que están más o menos en porcentajes similares, y luego ya budistas y musulmanes. Por ese orden. Aquí hay que ver, por ejemplo, qué sucede con esta exaltación de la negritud, volviendo a las categorías aquellas de Senghor, que parece que por la memoria histórica aplicada por los asesores de Obama a este asunto se ha producido. Pues cómo derivan, por ejemplo, los amigos de Farrakhan, los de Nación del Islam, claro, que son racistas negros suprematistas y musulmanes, que ya las pasaron canutas después del 11S, que tuvieron que ajustarse un poco ahí el asunto, pero sí que podría ser muy divertido ver un recrudecimiento de la exaltación de la deuda histórica pues con los negros, gracias a los cuales en buena medida ha ganado las elecciones. Y entonces, por esa vía, las disensiones internas pueden ser, les puede salir el tiro por la culata, ¿no? Sería interesante que los descendientes de esclavos pidiesen una indemnización por la contribución de sus ancestros al desarrollo de la economía americana, que no fue debidamente retribuida. Claro. Sería interesante, el pleito ese tenía que ser bestial, ¿no? La reclamación económica. Bueno, es que, dicho de otra manera, ¿cómo se explica si no? Es decir, que por esa situación de sojuzgamiento efectivo de la población negra en Estados Unidos, a pesar de que sobre el papel todo es muy bonito, pues que la mayor parte de las cárceles norteamericanas están llenas de negros, los condenados a muerte, etcétera, etcétera. Es decir, ahí la raza y la pobreza y la marginación están absolutamente unidas, y eso no se cambia con buenas palabras. Eso no son asuntos que se cambien. Mira el ejemplo de Cuba, donde desaparecieron las razas después de la revolución del 59, no se podía decir si uno era blanco o negro, etc. Sin embargo, quienes eran pobres hace 40 años siguen siendo pobres ahora. Porque y el ahí estrato dirigente sigue siendo blanco en Cuba, claro, con una decoración de vez en cuando, pero poco más. Ahí son asuntos. Es decir, que Obama ahí no se sabe si con la frialdad de un iluminado o por maquiavelismo político, pues ha puesto en movimiento una serie de cosas que le pueden salir internamente pues contestadas, ¿no? Con respecto a los porcentajes de blancos y negros en Estados Unidos, realmente el mayor porcentaje de población es blanco, más de un 70%, negros, según cifras siempre oficiales de la CIA, cito documentos de la CIA. Negros hay un 12%, realmente la población negra es relativamente escasa, ¿verdad? Son 303 millones aproximadamente de norteamericanos y la cifra es relativamente escasa. Pero de todas formas quería volver a un tema que usted ha mencionado antes, de un medio de comunicación catalán que abría con su portada con la foto de Martin Luther King. Tengo aquí en la portada de la edición digital de La Vanguardia, en la que dice: Obama arrasa y abre una nueva era en Estados Unidos. La edición de La Razón dice, siempre cito ediciones digitales, Obama, primer presidente negro de Estados Unidos. El Mundo, en un alarde de genialidad, dice: cambia el color de la historia. ABC, Zapatero confía en abrir una etapa más intensa con Estados Unidos. Quiero decir, realmente todos los periódicos, El País, que también lo tengo por aquí, el cambio ha llegado. Realmente todos los periódicos nacionales han abierto con el tema de las elecciones norteamericanas. No solo han abierto sus ediciones en papel, sino que sus ediciones digitales llevan siguiendo las elecciones norteamericanas desde que se abrieron los colegios. Probablemente estaremos unos cuantos días más hablando de las elecciones. Y aquí estamos en crisis, o eso parece. Tenemos al hijo de Bin Laden en un aeropuerto esperando a ver qué se hace con él. Quiero decir, no vale ya de hablar de Estados Unidos. Habrá que dejar a Obama que haga política. No, pero es que la política que haga Obama, que tiene que ir a favorecer el dólar, porque es lo que tiene que hacer el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, es defender su economía y su moneda.
cuanto mejor vaya, peor va a ir para los europeos y para otras economías. De hecho, esta crisis económica en la cual a todos les ha encantado decir que ha sido Bush el que nos ha metido, bueno, pues muy bien, vale, lo que quieras. De hecho, el euro, que estaba a 1,5, ya está a 1,28. Es decir, el dólar está subiendo y tiene más posibilidades de subir, sí, entre otras cosas porque es una nación de 300 millones unida, mientras que en Europa somos un fragmentado de intereses por uno y por otro. Yo tengo mis dudas sobre si, comparando las imágenes de McCain y su esposa y de Obama y su esposa, ¿cuál de los dos da la imagen de un especulador de la bolsa de Nueva York? ¿Cuál da más imagen de eso, no? No sé el resto de los ciudadanos lo que pensarán, pero a mí me parece que da mucho más la imagen Obama que McCain, ¿no? Pero hay otra cosa sí que puede ser interesante, que es lo siguiente, es decir, examinando la historia en largos periodos, no a corto plazo, es decir, los que no tenemos una urgencia porque se resuelvan todos los problemas inmediatamente, a largo plazo hay una cosa que sí puede ser interesante, es decir, que no digo que vaya a ser un fracaso, ni lo deseo, que vaya a ser un fracaso Obama, pero sí es interesante que se puedan romper determinados mitos, que yo recuerdo cuando era un chaval que se decía que si las mujeres gobernasen esto iba a ser una balsa de aceite y tal, ¿no? Y claro, todo el mundo se acuerda de Golda Meir, de Indira Gandhi o de Margaret Thatcher y fue lo que fue, es decir, los hombres y las mujeres son listos, tontos, pacíficos, agresivos, y los blancos y los negros son listos, tontos, pacíficos o agresivos, depende, y unos resultan hábiles negociadores y otros se imponen a la fuerza. Lo mismo da el color, la raza, el sexo. Él está determinado por la nave que le ha tocado guiar y donde él casi está obligado a hacer lo que va a tener que hacer. Volviendo a Latinoamérica, Vicente Fox, el que fuera presidente de México, hizo unas declaraciones en el mismo sentido en el que nosotros ya hablamos aquí sobre las elecciones norteamericanas, y venía a decir más o menos que Obama era un norteamericano y Obama velaría por los intereses de los Estados Unidos y se pondría frente a quien tuviera que ponerse para defender esos intereses. ¿Están ustedes de acuerdo? No. Supongo. A mí estas elecciones lo que me ha sorprendido es ver el grado de estupidez que tantos antinorteamericanos europeos, sin embargo, han mostrado al hacer casi propaganda como si estuvieran haciendo campaña electoral en España, como si fuéramos a votar nosotros, que ha sido una cosa descarada. Pero bueno, y entonces hay que indagar qué están detrás, o sea, qué traumas o qué cosas están detrás buscando, pero eso ya lo iremos viendo, ¿no? Tenemos que terminar. José María, ¿quiere decir algo más? Pues no sé, bueno, si hay algo más que decir. Por lo menos se abre una expectativa, esperemos que resulte bien tanto para Estados Unidos como para el mundo, ¿no? Lo que pasa que lo que acaba de decir Gustavo, que la gente lo instrumentaliza. Yo creo que el resumen mío sería que en distintos países, empezando por España, se está instrumentalizando la campaña americana y los candidatos americanos en función de intereses políticos muy inmediatos aquí internos. Y es otro mundo y son otras intenciones. Es decir, el votante medio americano no está pensando en la repercusión que va a tener en España el presidente que salga en Estados Unidos. Eso es evidente, es manifiesto, ¿no? Bueno, pues hasta el 12 de enero, creo, no sé, confírmenme la fecha, George W. Bush seguirá siendo el presidente de los Estados Unidos de América. Todavía nos quedan unos días de Bush. Esto no va a acabar aquí, seguiremos hablando de Obama seguramente, y los medios de comunicación seguirán dándonos noticias de Obama durante los próximos días, así que es muy probable que les tengan que volver a reunir los próximos días y años. Es muy probable que les tengan que volver a reunir para ver qué ha hecho Obama. ¿De acuerdo? Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperemos que el próximo miércoles vuelvan a estar ahí. Gracias. Buenas noches.